Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Parte del contenido fue grabado con anticipación. Aún así, creemos que siguen siendo relevantes y contingentes. Plataforma Podcast. Bienvenidos y bienvenidas al podcast para tiempos inciertos. Un espacio en donde intentaremos capítulo a capítulo entender el mundo en que estamos viviendo, confuso, cambiante y por supuesto a veces abrumador. En este episodio conversaremos acerca de un elemento que es fundamental para vivir en comunidad y en sociedad, como es la cohesión social. Cuando hablamos de la cohesión social, evidentemente hablamos de lo que nos mantiene unidos como sociedad, lo que nos da confianza para vivir en sociedad entre nosotros y respecto de nuestras instituciones. La sensación de que formamos parte de un proyecto y la capacidad para convivir incluso en medio de las diferencias. Sin cohesión social se rompe el tejido social y no se sostiene, por supuesto, la vida en común. ¿Qué nos mantiene unidos en un mundo que parece completamente fragmentado? Para conversar sobre esto invitamos al sociólogo Alberto Mayol, quien es escritor, académico y analista político. Por último, los invitamos a que nos sigan en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para que no se pierdan ninguno de estos episodios que está por venir. Sean bienvenidos y bienvenidas al podcast para tiempos inciertos. Espero que lo disfruten. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por participar de este episodio del podcast para tiempos inciertos, darte el tiempo de haber aceptado esta invitación. Gracias, Mauricio, por la invitación y muy interesado. He estado trabajando mucho tiempo para esa categoría de tiempos inciertos, así que me siento muy cómodo al respecto. Muchas gracias. Bueno, entremos en materia. Mira, este podcast se llama Para Tiempos Inciertos y como su propia palabra lo dice, estamos viviendo tiempos muy inciertos, muy convulsos, en donde de alguna manera uno tiene la sensación de estar en medio del ojo del huracán, que te lleva para un lado o para otro, y no sabemos muy bien dónde va a terminar esta etapa, esta era, que de alguna manera para ponerle un hito y conversar acerca si tú estás de acuerdo o no con este hito que comienza esta nueva etapa o esta era, es con la caída del muro de Berlín, de alguna forma, en donde muchos hablaban del fin de la historia, de que era la hegemonía del capitalismo, de las democracias liberales, pero fuimos viendo con el tiempo que esto no era tan así y bueno, y estamos hoy día en una situación bastante compleja. Y en ese sentido, uno de los temas que a mí me preocupa mucho y me gustaría saber cuál es tu opinión, es que yo creo que uno de los temas que están en crisis, o no, eso es lo que quiero conversar contigo, es la cohesión social. Y yo tengo dos conceptos aquí que anoté de cohesión social. Uno que lo dice el Consejo Europeo, que dice que es la capacidad de una sociedad para asegurar el bienestar de todos sus miembros, minimizar disparidades y evitar polarización. Y otro de la OCDE, que tanto nos gusta en Chile, digamos, todo lo que dice la OCDE, andamos preocupados, dice que es la cohesión social abarca incluso el bienestar, la justicia, la confianza y la participación. ¿Qué piensas tú en estos tiempos inciertos? ¿La cohesión social está en crisis o no? Primero, una postilla respecto a esta división de las épocas, ¿no? Yo creo que es muy interesante porque el año 90 surge efectivamente una supuesta certeza, una hipótesis muy fuerte, muy defendida, muy promovida, de que efectivamente era un gran triunfo del liberalismo económico y político y que por tanto venía una especie de fin de la historia. El fin de la historia es la referencia hegeliana al momento del triunfo de la razón, ¿no? Y que por tanto ya no había más posibilidad de cambio relevante de paradigmas políticos, económicos, en fin. En la misma época, en 1990, en el 91, se publica un libro que se llama Después del liberalismo, que yo lo recomiendo mucho, lo doy en clases de geopolítica, de Immanuel Wallerstein. Y él explica muy detalladamente que en realidad lo que está en crisis es justamente el liberalismo. Porque el orden total que incluía la Unión Soviética, el orden del mundo, era un orden cuyo principal actor, cuyo principal organizador era el occidente liberal.
Y por tanto, lo que está ocurriendo, dice, en el mediano y largo plazo, él trabaja mucho con esta idea de la larga duración, en el mediano y largo plazo es que se está resquebrajando el orden, cae primero el lado que parece que es la oposición, pero en realidad es un elemento accesorio, un complemento, el segundo mundo, primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, ¿no? El segundo mundo, y por tanto plantea esa tesis que hoy deberíamos tomarnos muy en serio, digamos. Entonces, eso habla de que las discusiones siempre es importante tener las dos tesis desarrolladas, ¿no? En ese sentido. Respecto a cohesión, estas son dos definiciones que podríamos denominar en términos técnicos definiciones normativas, que son típicas de instituciones que tienen objetivos que son legítimos, ¿no? Pero no son definiciones científicas, ¿no? La norma social es la clave de la cohesión social. Nosotros construimos sociedad a partir de fenómenos comunicacionales. En el fenómeno comunicacional se produce una construcción de valores. El valor nos permite evaluar nuestro entorno. Bajo ciertas condiciones, nosotros somos capaces de pasar del valor a la norma. Es decir, a partir de una evaluación ya hecha, somos capaces de prescribir o proscribir, ¿ya?, determinado tipo de conductas, acciones, orientaciones, en fin. Eso es una norma. Lo que nosotros llamamos norma habitualmente es la norma administrativa o jurídica, pero eso es la forma de cristalización más poderosa, más clara, más ostensible, pero la menos importante de todas las normas. Las normas ocurren todos los días en nuestras relaciones interpersonales, en los conductos, en los modales, en criterios de toma de decisión. Esa estafeta que trabaja en una empresa con el sueldo mínimo y que llega a su casa en una población donde sus vecinos son narcotraficantes y que recibe las ofertas para participar de ese mundo, recibe la presión de sus hijos por la capacidad de consumo de sus amigos en el barrio y se mantiene firme diciendo yo no voy a entrar allí, tú no vas a entrar ahí, le dice al hijo, ¿ya?, porque eso es la norma social. Pero también la norma social, la cultura narco, que también puede convertirse en la norma social. Que es lo que estamos viendo un poco en ¿Qué es lo que Chile. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, en el fondo, cuando hablamos de las normas sociales, voy a decirlo de manera provocativa, ¿no? El problema de Hitler no era la falta de valores, era el exceso de valores, ¿ya? Había un conjunto de valores muy consolidados en él, sin ninguna duda para él, inobjetables incluso frente a la evidencia empírica, y eso produce una situación normativa que es un desequilibrio. Y ese desequilibrio es el problema en el cual nos enfrentamos cuando hablamos de una crisis de cohesión. Desequilibrios que a veces son falta de valores y a veces son excesos de valores, pero no hay armonización. Y esa falta de cohesión, ¿cuáles serían las causas producto de las cuales ha existido? Porque podríamos decir que hay momentos históricos en donde uno puede palpar y ver que hay un orden, que hay un respeto a la norma, tanto a la norma desde el punto de vista legal como a la norma desde el punto de vista social. Pero uno ve que en Chile, y podemos entrar posteriormente a Chile, pero en general uno ve que hay una suerte de anomia que se ha ido instalando de manera bastante peligrosa. Y ¿cuáles son las causas frente a eso? La falta de valores familiares, la falta de un Estado más poderoso, la falta de educación. A ver, todo en la sociedad funciona a partir de la construcción de excedentes de alguna dimensión. ¿Ya? El capitalismo nace de un excedente de capital, pero existen excedentes de muy distinto tipo. Por ejemplo, el capitalismo aterriza en Japón y se encuentra con un excedente cultural muy grande. Una cultura muy densa, milenaria, con prácticamente una capacidad de estabilizar el tiempo gigantesca, como si no pasara el tiempo, ¿ya? Pasó el tiempo en ese momento y hubo cambios importantes porque guerra mundial mediante, 2 bombas atómicas, naturalmente eso inyecta una energía muy grande y luego todo el acuerdo con Estados Unidos para la inversión de reconstrucción, todo eso y de reciclaje de capital a nivel mundial, todo eso genera, yo lo llamo siempre energía.
La norma es significado. Los fenómenos irritativos, el dinero, el poder, los intereses, la tecnología, son elementos irritativos energéticos. Entonces, ¿cómo se producen los cambios radicales en norma? Cuando aparece un elemento irritativo y las condiciones normativas, culturales, para poder absorberlo, no dan abasto. No cuadran con lo que está llegando, no saben qué hacer con lo que está llegando, o lo que está llegando es tan rápido que aunque supieras qué hacer, no tienes el tiempo para hacerlo. O sea, si tú estás, por decirlo en simple, en Freirina y aterrizan 3.000 millones de dólares de inversión, Claro. No, es muy difícil que eso cuaje, ¿ya? Si cuaja por anomia, cuaja en el marco de una disrupción que podría no ser atentatoria contra la inversión, pero también puede serlo. Entonces, estos equilibrios tienen dos formas, básicamente. Una es una situación de desadaptación funcional, es decir, se desadapta, pero sigue funcionando mal, pero funciona. Y otra alternativa es la configuración de una crisis, ¿ya? Donde sencillamente las personas dejan de encontrarle sentido a la experiencia social cotidiana, a su relación con la autoridad, a su relación con los valores. ¿Qué hago yo con mis valores cuando sencillamente no son funcionales? A lo que estamos viviendo. Ya no me sirven como para moverme en esa sociedad que cambió de tal manera que mis valores o mis certezas cambiaron. Exacto. Y ahí llegamos a un punto que es clave. El fenómeno que estoy describiendo no es un fenómeno de rabia, aunque sea un síntoma, no es un fenómeno económico ni político propiamente tal. Es un fenómeno cognitivo y cultural. Yo he dejado de comprender para qué sirve la sociedad, para qué sirve el sistema político, para qué sirven las instituciones. Cuando eso es muy radical, lo que aparece es una construcción de elementos disruptivos. Frente a lo institucional aparece una especie de duplicado de lo institucional, pero en su versión disruptiva. Pero es una suerte de alienación mental, porque en el fondo lo que tú estás describiendo de alguna manera, esa persona que no sabe cómo relacionarse, Sí. Pero eso surge porque eso no es por generación espontánea. O sea, tiene que haber un proceso Sí. que lleve a las sociedades o a la sociedad en particular que uno pueda analizar a que ocurra esto en las personas, que uno puede, puedo decir algunas hipótesis que uno podría tener. No sé, la falta en nuestro país, no sé, la dramática descrédito que existe respecto de los temas en la educación. Por supuesto. Por otro lado, la falta de que la gente cada día más no cree en las instituciones, no porque se despertó un día y le parecieron que no funcionan, sino porque estamos viendo un alto grado de corrupción, un alto grado de ineficiencia. No es un proceso que se va alargando de a poco y que en algún momento estalla. Cuando tú tienes un problema de espesor cultural, para decirlo de alguna manera, ese problema de espesor cultural significa que en un momento de esta confusión que empieza a surgir, tú no tienes las herramientas como ciudadano, y las élites no tienen las herramientas como élites incluso, para poder detectar dónde intervenir, cómo intervenir y qué hacer. Y cómo entender el mundo que se está poniendo como se está poniendo de confuso, nuboso y complejo. Pero una persona que sabe de bosques, aunque haya neblina, sabe caminar en el bosque. El problema es que si no sabemos del bosque, no podemos caminar en medio de la neblina. Épocas con neblina van a haber siempre. Nuestras capacidades son lo que hacen la diferencia. ¿Y qué es lo que pasa? En los sectores políticos, en las personas que tienen una posición política, tú dejas de tener certeza, pero tienes una certeza. La certeza que te da saber a quién odias. Entonces la gente de derecha se vuelve de extrema derecha porque sabe que odia a la izquierda. Y la gente de izquierda entonces empieza a tener una certeza, y es que sabe que odia a la derecha. Y por tanto, ambos se alimentan en extremar sus puntos, concentrar su conocimiento y su comprensión en una sola variable y dejar de analizar el mundo. Y por eso surgen esos extremos. Y la gente de centro entra en un estado que ese es el más sorprendente, porque no saben ni siquiera a quién odian.
¿Ya? Hay una orfandad completa de sentirse no identificado. Pasa mucho con la gente que es de centro, llamémosla, de que se puede ser de centro derecha, centro izquierda, que uno conversa y hay una suerte de vacío ideológico un poco a quien abrazarse en estos tiempos polarizados, porque en realidad no es fácil, digamos, para la gente que camina por el tranquilo camino del medio, que es la gran mayoría de los ciudadanos en términos generales, identificarse con alguno de estos extremos. Entonces empieza a polarizar la sociedad porque eso finalmente igual permea y si hay dos opciones, finalmente, si esto es una cuestión binaria, hay que tomar alguna posición en algún momento. Y cuando falla esa me voy a la otra. Claro. Entonces pasa, yo lo tengo visto en las encuestas, que la gente, no es verdad que un nuevo voto, que era más derecha, la gente que votó por Boric y después votó por Kast en el Consejo Constitucional. Es así. Entonces no hay nada de misterioso en eso, no es una cosa extraña, porque el grueso de los ciudadanos, el grueso de la gente no tiene partido político, no tiene nada de eso. ¿Qué es lo que pasa? Que en medio de esa orfandad de sentido, de la experiencia social, en medio de todo eso, las personas tienden a buscar soluciones fáciles. Es decir, yo prefiero que alguien me una los puntos en una línea recta a tener que dar vueltas. Entonces, cuando tú vas a diseñar una política pública, ya el político no va a diseñar una política pública que tenga un juego colateral. Por ejemplo, si tú ves las ciudades que eran inseguras y que pasan a ser seguras, es porque hubo reformas urbanas, es porque hubo reformas educativas, es porque hubo un conjunto de otras reformas que no tienen nada que ver con cantidad de policía, ni inteligencia policial, ni nada de eso. Que se puede hacer lo otro, por supuesto, puede ser útil, pero no va a cambiar la delincuencia simplemente porque tú pongas más policía. Tiene que ir aparejada esta política pública, digamos, más de fondo. Exacto, y esa política pública de fondo no tiene nada que ver en principio con la seguridad. Entonces la gente dice, pero este tipo que me está hablando, o sea, ¿por qué vamos a hacer eso si lo que necesito es que metan preso a estos gallos? ¿Ya? Y entonces, porque quieren la línea recta, porque eso es lo único que les da sentido, porque eso es lo único que implicaría, sería tan simple como decirle, tu solución en medio del bosque con neblina es encontrar que ves una luz de una casa y seguir a 1 derecho. kilómetro y sigues derecho. Pero no sabes cuál es la casa ni a dónde te lleva. Pero lo que tú estás describiendo de alguna manera es una suerte de ineludible choque de trenes en algún momento. Por supuesto. Entonces, podemos estar peor de lo que el mundo en general está de la situación actual, o cómo, por una parte, y la otra, te hago la pregunta inmediatamente, es ¿cómo salimos de esto? Porque uno ve esta polarización, ve lo que pasa en Estados Unidos. O sea, la verdad es que, claro, Estados Unidos, uno había visto situaciones, debates intensos, pero con este nivel de polarización de los últimos años, la verdad es que es bastante insólito, teniendo presente más allá de las visiones que uno pueda tener de Estados Unidos. Pero bueno, era como la gran democracia liberal, exitosa, y hoy día ve uno a Trump y también a la actitud que han tenido los demócratas, que también vamos a hablar. Quiero hablar de las derechas y de las izquierdas, lo que uno ve en Europa, bueno, lo que ve en Chile, en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo salimos de esto? ¿Hay alguna fórmula, alguna receta? Es que tenemos que ser capaces de saber, que no es fácil, si lo que estamos viviendo es un interregno entre, para decirlo con Gramsci, esa época que se cae y se termina de morir, y la época que está naciendo y todavía no termina de nacer. En ese intersticio, dice él, aparecen elementos morbosos. Podría ser eso. El problema es que la cosa no es tan simple, porque hay épocas en las cuales están haciendo algo y que mañana será un orden, y hay épocas en las que no están haciendo nada y que solo hay caída. Y uno, haciendo el análisis, a mí no me queda muy claro cuál de los dos escenarios es. Por lo menos no te podría decir con claridad cuál es el que viene emergiendo. Pero ahí a mí me preocupa un punto, que es si uno lee la historia en estos puntos conflictivos que han existido siempre. Este no es el único periodo de la historia en donde han habido complicaciones, pero quienes vienen a solucionar de alguna manera estos puntos son grandes líderes. Por supuesto. O sea, en la Segunda Guerra Mundial, sin un Roosevelt, sin un Churchill, claro. No podríamos concebir tampoco el mundo que hemos vivido hasta ahora. Sí. Por lo tanto,
tanto, si uno hace un ejercicio hoy día e intenta buscar liderazgo de esa magnitud o que se les acerque en algo, no encontramos en ninguna parte. Claro, lo que pasa es que nosotros estamos pensando en Occidente. Napoleón es el ejemplo típico de la salida con un líder fuerte que sintetiza los requerimientos de lado y lado. El sector más conservador dice esto está muy desordenado, y el sector más revolucionario dice reconoce que había mucho desorden, pero dice que hay conquistas fundamentales de las clases desposeídas que requieren ascenso social. Y Napoleón en el fondo produce las dos cosas, ¿no? Y reemplaza a la monarquía no por una república, sino por un imperio, ¿no? Bueno, queda un poco la solución Bukele, ¿no? La solución Bukele es la solución bonapartista, claro, en pequeño, ¿no? Yo tengo la impresión de que nosotros no tenemos conciencia de una cosa que quizás es así, pero no es seguro. Si uno lee los documentos del Partido Comunista Chino, en sus reuniones anuales, no es explícito lo que estoy diciendo, no es explícito, pero más o menos uno puede determinar que ellos piensan que Occidente es Roma todavía. Ellos ven el tiempo muy largo. Ellos ven que es Roma. Y que esta Roma, cumpliendo 2500 años más o menos, 1300, qué sé yo, se está cayendo. Se está cayendo. Ellos no ven que ellos vienen a reemplazar un Estados Unidos que estuvo 70 años a cargo. Ellos vienen pensando en el imperio. Ellos no piensan en el Partido Comunista solamente chino. Piensan que el Partido Comunista es una etapa más de la historia china, de las dinastías chinas. Hay una dimensión que es Partido Comunista, pero otra dimensión que es mucho más larga. Y por tanto ellos están viendo que probablemente de aquí para adelante tengan un poder muy significativo. En segundo lugar, tienen un diseño. Ese diseño no es de ellos, no es de los chinos, sino que nace en Rusia, con Alexander Dugin, quien es contratado, a pesar de ser enemigo, como el diseñador de la geopolítica rusa. Y esa geopolítica rusa es un diseño realmente fantástico. Uno puede estar en contra, pero en términos de diseño es fantástico. Y nacen los BRICS. Los BRICS viene de Alexander Dugin. Y eso, y además con claridades espectaculares. Él dice, en su libro del año 96, estoy diciendo, dice, mira, el día que Rusia comience la guerra con Ucrania, en ese instante habrá nacido el mundo multipolar. Porque está toda esta teoría de todos los geopolíticos de que el poder del control del mundo se juega en un heartland que está entre Europa y Asia. Entonces, por eso Medio Oriente, por eso Ucrania, son elementos claves en ese sentido. Bueno, nosotros no tenemos un diseño en este momento, como Occidente. Somos una civilización un poquito vacía de estrategia. Y peleados todos con todo. O sea, Europa con Estados Unidos, que eran lo que mantuvo la estabilidad de Occidente, a lo menos en los últimos, no sé, 80, 90 años, ya están... Y no se ve cómo, digamos, se pueda reorganizar eso, o sea, bueno, salvo que termine el gobierno de Trump y efectivamente ya se logre recuperar esa confianza. Pero incluso así tenemos una Europa que también está muy... No tiene líderes. Muy venida menos, que tiene problemas de la migración, tiene sus estados de bienestar completamente quebrados, producto de esta inmigración que no puede controlar. Entonces, y producto además de una pérdida de algo que en Asia abunda, que es la dimensión olvidada por Occidente, la dimensión vertical del poder. O sea, el sentido de la autoridad parecía como una cosa que era irrelevante. Y hoy día estamos viendo que... Bueno, ese es un punto que me gustaría que nos detuviéramos, porque yo también creo que es trascendental y de alguna manera uno lo puede ver
extrapolarlo a lo que pasó en Chile desde el año, no sé, el 2011, cuando comienzan los movimientos estudiantiles, que si bien, sí, tenían razones para reclamar, porque Sí. colegios que en realidad no tenían infraestructura, un montón de cosas, pero mirado en perspectiva nos damos cuenta que parece que esa educación que había no era tan mala como como se decía, comparativamente con lo que hoy día existe. Y eso tiene que ver un poco con esa falta de autoridad que uno ve, que va desde el colegio, desde que uno podría ponerlo en Chile como una cosa icónica. Me acuerdo la famosa María Música, no sé si te acuerdas, Sí, que le tiró sí. un vaso de agua Sí, a la sí. ministra, Sí. que para lo que era Chile de esos entonces, y hasta el día de hoy, o sea, no es una No, manera no. de abordar a una autoridad, pero como para poner una cosa icónica, una imagen. Ahí es ese tema de falta de autoridad, y eso se traspasa también al tema de la seguridad, de un montón de cosas, de que ya no hay un respeto a la autoridad, a la política, policial, y no solamente pasa en Chile, uno lo ve en otros lados, las relaciones comunitarias también se han ido deteriorando. Entonces ese es un punto que yo creo que tú tocas, que es muy, muy relevante. Claro, lo que pasa es que yo creo que además lo digo como alguien de izquierda, además, que yo creo que tenemos una cierta incapacidad de entender, de hacernos preguntas incómodas. Estamos muy llenos de certeza y tenemos muy poca capacidad de poder examinar. A mí me pasó una vez que estaba en la universidad y estaba en unos libros viejos, ¿no?, que estaban regalando en la biblioteca. Sí, había un libro de Durkheim, muy poco conocido, se llama El socialismo. Me lo llevo a la casa, me pongo a leerlo. Y decía una cosa brutal que me llamó mucho la atención. Me dejó pensando. Me decía, comunismo ha habido en toda la historia, en muchas partes, las tribus. Socialismo de Estado es una cosa completamente nueva. La pregunta que cabe hacerse, con la maravillosa prolijidad metodológica de Durkheim, la pregunta que cabe hacerse es si esto es un fenómeno desde el punto de vista constructivo, que están haciendo algo nuevo, un proyecto, o es simplemente la manifestación del malestar con el capitalismo. Yo creo que para todas las personas que somos de izquierda tenemos que reconocer que al menos lo primero que hay es solo malestar. Y de ahí viene la capacidad, si acaso somos capaces, de ir y poner algo sobre la mesa que no sea solo el malestar. Porque si solamente vamos a estar para poner el malestar, dejemos entonces que siempre gobierne la derecha y solo los manifestantes en la calle, que les decimos que hay cosas que nos duelen. Ahora, ¿pero tú crees que existe alguna elaboración intelectual avanzada de la izquierda en este momento que pueda poner arriba de la mesa algo alternativo a un capitalismo? Entendemos que está el capitalismo social de mercado, bueno, las sociales democracias conjugaron estados de bienestar con emprendimiento privado, respeto a la propiedad privada, crecimiento, y fueron procesos bastamente exitosos. Bueno, tenemos en Chile el tema de la concertación, más allá de las críticas que uno le puede hacer, pero desde el punto de vista de los datos, son 3 décadas bastante exitosas comparativamente con lo que Chile había sido hacia atrás. Entonces, ¿hay algo que se esté construyendo, algo que no sepamos? ¿Hay algún relato en alguna parte recóndita del mundo o no? ¿O la izquierda está extraviada en este Si hablamos de momento? Occidente, la izquierda no tiene una oferta política novedosa en ese sentido. No tendría por qué tenerla en cierto modo, porque hay una izquierda que hace mucho tiempo asumió que el mundo en el que vamos a vivir es un mundo capitalista. O sea, las ideas anticapitalistas o postcapitalistas son más bien marginales dentro de la izquierda, ¿no? Eso, como dice Zizek, que es más fácil imaginar el apocalipsis mundial que imaginar la caída del capitalismo, ¿no? Pero, y aquí hay un punto que no es menor, yo siempre me gusta insistir, contrario al credo dominante de que los chinos se adaptaron al capitalismo, de que los chinos, y no los soviéticos, sí han seguido a Marx.
Porque la tesis de Marx es que el capitalismo solo caerá en la medida en que tú radicalices su desarrollo. Y que lo primero que va a caer no es la dimensión económica, sino que la superestructura política, institucional, ideológica. Y por tanto, simplemente si tú aplicas el capitalismo, en la parte económica del capitalismo va a comerse a la parte política, que es exactamente lo que estamos viviendo. Entonces, la pregunta es si Occidente, como izquierda o derecha, es capaz de retomar la capacidad de penetración mundial que desde la Revolución Francesa en adelante significó que nos transformásemos como occidentales, nosotros, como dirían los prisioneros occidentales de segunda mano, digamos, como occidentales, como el punto de referencia. Claro, sí, ese es un punto. Pero aquí porque hay una desafección a las instituciones en general, Sí. A los partidos políticos, a las organizaciones internacionales. ¿Cómo ves tú ese tema? Porque hoy día, claro, después de la Segunda Guerra Mundial, con las Naciones Unidas y sus distintos órganos, había un cierto respeto a estas organizaciones, pero hoy día la verdad es que muchos países desatienden las resoluciones de las Naciones Unidas por distintas razones, que algunas son bastante atendibles por lo demás, porque también ahí se ha instalado cierto grupo de cierta tendencia y no, la idea era que hubiera mayor ecuanimidad en esas instituciones y se ha ido perdiendo un poco. Sí. Entonces, ¿tú crees que quizás si esas instituciones se pudieran robustecer de alguna manera, podría implicar de que Occidente volviera un poco a retomar el rumbo perdido? Yo creo que las instituciones en sí mismas son herramientas, Sí, son recursos, pero requieren... Mira, hay gente que para derribar una muralla tiene que traer una bola gigante de acero y golpear la muralla. Y hay unos maestros que llegan, tocan un poco la muralla, le pegan con un cincel, le pegan con un martillo al cincel y con 3 golpes botan la muralla, se cae solita. Saber dónde hay que actuar, en qué hay que actuar, es muy importante. Otorgar claridad respecto a cuál es el proyecto futuro, no jugar a que podemos... Yo creo que la tesis del poder blando fue una tesis muy equívoca. No es falsa, pero no es cierta. O sea, no es falsa porque ese poder existe en régimen, en la vida cotidiana, pero ese poder no existe para vencer al poder de toda la vida. No vas a ganar una guerra cultural contra un tanque. Por supuesto, eso es claro. Es una utopía. Claro, pero eso permeó Naciones Unidas, sí, por supuesto. Permeó muchas instituciones multilaterales. Esta idea de que los tratados de comercio, que proviene de una lectura altisonante y un poquito desquiciada de lo que dijo Kant en su obra más política, la tesis de que los tratados de libre comercio, al haber intereses comunes de todas las partes, y si todos los países están involucrados en ello, nadie va a querer romper el orden internacional para no pagar la cuenta de romper el orden internacional. Es que la cuenta es muy baja al lado de lo que ganas si ganas políticamente. Entonces es muy falsa esa teoría. Te aumenta el costo de transacción, por decirlo así, pero no te elimina la importancia de ganar una guerra. ¿Y qué clases de liderazgos debieran surgir? Supongamos que hay algunos liderazgos que todavía no los podemos ver o están ahí esperando su oportunidad. ¿Qué características debieran tener esos liderazgos hoy día? Porque lo que uno ve muchas veces es que estos liderazgos políticos, porque acá esto es una solución política, Sí. No es de 3 amigos que se sientan a conversar, tiene que ser política, tiene que haber una voluntad. Vemos muchos líderes que en definitiva lo único que les importa es el que le pongan like en Twitter Sí. o en Instagram, que también ese es todo un problema, el tema de las redes sociales, cómo ha venido a cambiar y a poner los énfasis, los ponen las redes sociales, no los problemas reales, como antiguamente los problemas reales de la gente. Entonces, con su algoritmo. Exactamente. Y a uno le aparece lo que más ve, entonces, bueno, es todo un tema también ese. Entonces, ¿qué clase de liderazgo debiera surgir? ¿Con qué tipo de características? Porque, claro, uno ve en Rusia a Putin, que es un verdadero zar, ¿verdad? Se transformó en un zar del siglo XXI en Rusia.
Vemos a Trump con todo su carácter y estas formas de no respetar las reglas comerciales en estos momentos y otras reglas internas de Estados Unidos. Sí, la Constitución y bueno, todo lo que hemos estado viendo. Vemos también los liderazgos fallidos que han surgido en Chile a propósito, digamos, de nuestro propio presidente y todas las cosas que han ocurrido. Entonces, ¿qué tipo de liderazgo debiera surgir para encauzar estos tiempos inciertos? Mira, yo tengo la impresión de que, fíjate en el pequeño detalle, tal vez es una casualidad, tal vez estoy otorgándole carácter de argumento a una casualidad, pero Vladimir Putin comenzó la guerra con Ucrania poquito tiempo después de que se retiró Angela Merkel. Hay un grupo dentro del Kremlin muy grande que es conocido internamente como el Partido de la Guerra. El Partido de la Guerra son tipos que desde el año 2008, 2007 estaban insistiendo que había que invadir Ucrania. ¿Ya? Y Putin nunca perteneció al Partido de la Guerra. ¿Ya? Era mucho más tranquilo y pausado en el tema. Entre otros, Alexander Dugin, ya mencionado ahora, el líder del Partido de la Guerra intelectualmente. Bueno, resulta que la presión para hacerlo venía hace mucho rato. Sin embargo, él lo ejecuta solo cuando ya ha salido Merkel y aparece un liderazgo bastante confuso, sí. Muy débil, ¿ya? Sin un eje claro. Yo creo que probablemente yo tenía una crítica muy importante al gobierno de Merkel, sobre todo en su primera etapa. Después yo creo que me sentía bastante más cómodo con lo que ella planteó en su segundo periodo. Hasta escribí una pequeña ópera para molestar, ¿no? Que se mostró en Alemania también. Resulta que yo tengo la impresión de que ese tipo de liderazgo, ¿ya? Un liderazgo que tiene muy del ordoliberalismo alemán, así como con mucha atención del Estado, derechos sociales, pero con un principio de autoridad fuerte. Yo creo que eso es algo importante para Occidente. Creo que por ahí va el asunto, pero un una idea de jerarquía institucionalizada, y no estos líderes que a través de su construcción de poder se comen la institucionalidad, no los Víctor Orbán, no los Pedro Sánchez, no los Trump, Bukele, en fin. Perfecto, ya, ese tipo de liderazgo. Y ese tipo de liderazgo, si tú tuvieras que... no solamente te lo voy a dejar, te lo voy a acotar a los últimos 30 años, pero en Chile, si tú tuvieras... No ahora, sí. Me refiero en el pasado. ¿Qué tipo de liderazgo del pasado tú traerías de alguna manera al presente? Es una cosa, digamos, que no es matemática porque son tiempos distintos y cada líder responde a su propia época, pero en un juego que tú pudieras traer algún líder del pasado o alguna coalición del pasado que pudiera resolver algunos temas pendientes y complejos en Chile. Mira, hablemos de lo que significa esta idea de tener un proyecto, ¿no? Un proyecto que a veces el mismo presidente ni siquiera está de acuerdo, pero hay un proyecto que es del grupo gobernante que otorga una vertebración del proceso. Y te voy a decir una cosa bien ecuménica. Si tú miras el gobierno de Frei Montalva, si fuera incluso atrás al mundo de los gobiernos radicales, algo de eso hubo, pero me quedo con esta línea continua que hay entre Frei Montalva, línea continua y discontinua, claro, al mismo tiempo. En un paso. Ya, pero Frei Montalva es el primer proyecto consolidado con gobierno a nivel mundial de una tercera vía respecto a la Guerra Fría. Primero. No hay en otra parte, porque era una cosa muy inusual, ¿ya? Solo más o menos Alemania había posibilidad de algo así, Italia con la democracia cristiana también, qué sé yo. Él lo plantea. Luego tenemos el socialismo a la chilena, que es un socialismo que no existía en ninguna parte y que solo la defendió Allende, y que Allende no fue capaz de defenderlo en el mediano o largo plazo porque migró a aceptar las tesis más castristas en el fondo, aunque sea estéticamente, ¿no? Porque no fue tan real, fue más estético, pero eso no se hace, ¿no? Eso es un error. Pero hay una tesis de construir un socialismo democrático, ¿ya? Que no existía en ninguna parte del mundo y que por lo tanto no tuvo apoyo de nadie. No tenía apoyo ni de Estados Unidos, por supuesto, ni tampoco de la Unión Soviética, moderadamente de los chinos, pero un poco por pena, digamos, no más que por eso. En fin.
pero tenía una idea de transformación con una orientación clara en ese sentido. Después llega la dictadura, que es muy inusual, porque tiene un proyecto que lo cumple. 11 de marzo del 74 declaran su proyecto, su programa de gobierno, y en 1989 pueden decir legítimamente misión cumplida, porque tú lees eso y ya está. ¿Ya? Y luego viene una transición que también tiene una tesis fuerte respecto a cómo manejar la transición, que no existía nunca en la historia de la humanidad una transición de ese tipo, cuando tú pones al dictador en la institucionalidad y qué sé yo. Una cosa muy inusual. Estos 4 proyectos, uno puede estar a favor o en contra de alguno, de todo, lo que tú quieras. Estos 4 proyectos tenían una tesis central fuerte. Desde Bachelet 1 en adelante, quizás incluso Bachelet 1 tenía una cierta tesis no tan fuerte, porque de hecho ya habían crispaciones internas más fuertes, y no personales, sino que de idea. De ahí para adelante yo tengo la impresión de que nos fuimos quedando sin tener claro para dónde íbamos y simplemente siguiendo la ola. ¿Ya? Yo creo que los países se pueden equivocar o no, pero tienen que tener una tesis que los oriente. Ahora, comparto tu tesis, digamos, me hace sentido, por supuesto, porque yo creo que lo que le da una orientación, equivocada o no, uno puede estar a favor o no de lo que dice esa estrategia, esa ideología, pero claro, había una impronta clara de hacia dónde el país tenía que ir, había liderazgo, sentido de autoridad. O sea, todos los que tú me nombraste, democráticos y no democráticos, tenían un sentido de autoridad en ese sentido. Se podían ganar o perder. Por supuesto. Pero no empataban. Claro, por supuesto. No jugaban al empate. Claro. Ellos no jugaban al empate, querían ganar. No, pero, ¿qué pasa con el Frente Amplio? Yo sé que tú lo conoces desde adentro, y porque también surge con mucha fuerza como una alternativa diferente, bastante iconoclasta de lo que había, matando al padre, como por muchos de ellos pertenecían familiarmente a gente que había sido de primera línea de la Concertación. ¿Qué pasa con ese proyecto? Bueno, que nunca se configuró como proyecto. Ese es el problema. El problema es normal que la historia elija situaciones y grupos que todavía están en barbecho, porque a veces cuando los actores históricos de un periodo determinado empiezan a fallar, se abre la historia y es generosa con quienes tienen muy poco que ofrecer todavía. El punto es cuál es tu responsabilidad para entender que ese poco que tienes que ofrecer todavía se tiene que convertir, responsabilidad mediante, en algo mucho más intenso. Yo, como era profesor, en el fondo en ese momento, yo era un profesor joven, pero era profesor de esa generación, y de muchos de ellos, en muchas facultades daba clase yo. La verdad es que como buen profesor uno siempre tiene la expectativa de que su alumno un poco rebelde, pero con ciertas capacidades, mañana va a ser más. Pero ¿qué se pasa si tú habitas en una cierta complacencia? Si además la historia te sonríe tan fácilmente que con 2 jugadas llegas a ser el principal o uno de los principales líderes del país, y con 2 o 3 jugadas puedes llegar al Senado o al Parlamento, y con 2 o 3 jugadas puedes llegar a ser tan influyente en toda la toma de decisiones, y puedes llegar a la presidencia de la República? ¿Qué pasa con eso cuando, por desgracia, la historia, también ella confundida, premia la nada, la banalidad, la crítica destemplada? Bueno, nada muy bueno puede salir de ahí, porque no está sobre la mesa esa mínima modestia de decir, ¿sabes qué? Miro el presupuesto de la nación y solo siento pavor. Porque ahí, en ese presupuesto, están las vidas de muchas personas. Están las muertes de muchas personas. En cada decisión de movimiento de un recurso de un lado al otro, están las capacidades intelectuales de un niño genio que, por culpa de una mala política educacional, va a ser del montón o peor que eso. Esa responsabilidad, ese peso, uno esperaría que hubiese estado
Y yo me empecé a dar cuenta ya el 2016, y por eso acepto una candidatura en la cual manifiesto la crítica internamente. No estoy dentro para ser uno más. Nunca me reuní con el grupo administrativo del Frente Amplio para decirle, oye, yo quiero ser el candidato de ustedes. Yo siempre he dicho, yo voy contra ustedes. No quiero estar aquí con lo que ustedes están haciendo. Quiero estar aquí con hacer otra cosa. Y ese punto, yo creo que esa falta de responsabilidad, esa falta de, diría en el Antiguo Testamento, esa falta de temor a Dios, esa falta creo que sigue estando presente y hace prácticamente imposible los actos de responsabilidad. Pero son gobierno, les queda un par de meses de gobierno. Si uno va a las encuestas, hasta el momento, digamos, se supone que la derecha sería la que entraría a gobernar, por lo tanto, el Frente Amplio, el socialismo democrático, se van a ir a la oposición. Sí. Pero particularmente el Frente Amplio, ¿realmente tú crees que esta lección de humildad, de aprender a ser gobierno, va a ser capaz de traspasar eso realmente a una oposición distinta a la que fueron? ¿O tú crees que estos discursos del propio presidente y de muchos miembros del Frente Amplio, algunos, otros no, de que piden disculpas de ciertas cosas, se arrepienten de otras, realmente esto es como el camino del desierto que ellos han hecho de alguna forma, que van a llegar digamos, al término de este camino con un pensamiento, una visión distinta? ¿Tú crees realmente que esto es genuino? Te lo voy a contestar de una manera muy brutal. En el Paseo Ahumada uno camina y hay dos conductas potenciales de las personas que roban en el Paseo Ahumada. Una es con mucha desparpajo, fuerza, con una sonrisa en la cara y con mucha fuerza, van y te roban la mochila, la cartera, el celular, lo que sea. Salen corriendo y se van. Y miran hacia atrás y siempre sonríen porque eso descoloca al resto. Y hay otra escena en la cual cometen algún error, o alguien es muy osado y logra interceptarlo, o está la policía cerca y los detiene, en cuyo momento inmediatamente gritan y lloran. La única diferencia entre uno y otro es la posición en la que se encuentran. Yo creo que, no creo, lo veo con toda claridad, es cosa de mirar la campaña de Gonzalo Vinter actualmente. Simplemente la conducta será una cuando estén en gobierno y otra cuando no lo estén. No hay ningún aprendizaje, esa es mi opinión. Esa es tu opinión respecto a ese tema. Y te quiero hacer una pregunta, la última pregunta, ya se nos pasó volando, digamos, el programa, es abierta respecto de qué es lo que hoy día a Alberto Mayol le preocupa, le ocupa. Pues es una pregunta amplia, no necesariamente lo que hemos hablado. Mira, a mí me preocupa mucho, desde el punto de vista más... El corazón de mi actividad siempre ha sido una cosa más intelectual, por supuesto. Y a veces parte importante de mi agenda diaria es tratar de plantear cosas que estoy viendo en las investigaciones que son preocupantes. Hace 3 años estuve llamando por teléfono a toda la gente que conocía el mundo político, empresarial, para decirles que en mis investigaciones, que no eran de todo el país, pero eran de parte del país, me estaba apareciendo con mucha claridad la pérdida de expectativas de futuro. Y la pérdida de expectativas de futuro es un muy mal predictor, porque las personas cuando no ven futuro ceden a la anomia y se van a conductas desviadas. ¿Ya? Por decirlo en simple, es más fácil caer en la delincuencia. Y el camino recto, el mérito, el colegio y los estudios, eso se pierde. Hoy día, he hablado estos días con alcaldes, te dicen, mira,
viene gente, hay estudiantes que llegan todos los días al colegio, traídos por sus padres, 1 hora y media después del inicio de las clases. Todos los días. ¿Ya? Entonces, me preocupan ciertos elementos. Me preocupa que hayan... Mira, pero cada vez que me reúno con gente que está dentro del gobierno o estuvo en el gobierno anterior o lo que sea, te dicen, mira, lo que pasa es que hay un problema. Mira, faltan 4.000 profesores que hacen clases hoy día en liceos técnicos que tengan el título de pedagogía, que es un plan que Chile planteó, que puso presupuesto, tiene plata, todo asignado. Pero esos profesores tienen que estudiar de noche, porque trabajan en el día. Y hay 4 universidades que dan pedagogía en las noches en todo el país. Y cada uno recibe 50 estudiantes al año. 4.000 versus 200 como máximo egresados. ¿Ya? Debería estar listo el próximo año, pueden ser 20 años. Nadie lo resuelve. Entonces, eso es cuando un sistema ya no es capaz ni siquiera de reaccionar a sus mismas problemáticas. A mí me preocupa mucho lo que está pasando con Chile, me preocupa mucho también lo que está pasando a nivel de la cultura occidental, la civilización más espectacular de la historia, que parece rendirse fácilmente sin luchar con lo que tiene para luchar, que no son tanques ni balas, sino que son efectivamente sus propias convicciones. Ahora, debimos habernos dado cuenta, porque el líder de Occidente, Estados Unidos, tiene un 60% de población que no cree que el ser humano viene del mono. ¿Ya? Sí, claro. ¿Ya? Y por tanto deberíamos habernos estado preocupando de que habían cosas que no estaban funcionando. Bueno, Alberto, te quiero agradecer por haber participado de este programa. La idea es poder dar algunas luces de estos tiempos inciertos y ver si tenemos alguna posibilidad de ir saliendo. Hemos conversado acerca de la cohesión social, de la democracia, de la institucionalidad, de los liderazgos, así que te agradezco mucho que en esta venida, yo sé que tú estás viviendo en este momento Sí. en España, que viniste a Chile por razones laborales, familiares, te hayas dado el tiempo de poder compartir con nosotros, y dejo invitado a todas las personas a que nos vean y nos escuchen a este podcast para tiempos inciertos en Spotify, en plataforma también Apple y en todas nuestras redes sociales. Hasta el próximo episodio.